Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Pablo Franco. Soy el encargado de explicarles eh, la unidad temática número uno, la introducción, el eje temático de esta unidad temática. Al igual que todas las otras unidades temáticas, tienen un eje conceptual, más que nada para orientarlos un poco a poder encarar la unidad temática, en definitiva la materia, quizás haciendo hincapié en los tips más importantes o quizás entendiendo que algunas cosas hay que refrescarlas un poco. Eh, Vamos a hablar de muchos términos de los cuales nosotros tenemos que familiarizarnos de sobremanera más en esta materia, entendiendo que la enfermedad infecciosa es casi cualquier cosa que pueda llegar a producir una enfermedad infecciosa. O sea, lo que un agente infeccioso puede hacer en un cuerpo expresando una enfermedad. O sea, qué es lo que hace y qué es lo que hace que nosotros veamos con todos los signos clínicos que esto genera, ¿no?, de una enfermedad infecciosa. Y con respecto a la agente infecciosa, más allá de que es cualquier cosa que pueda producir una enfermedad infecciosa, lo que nos interesa saber es su morfología, la patogenicidad, la virulencia, la viabilidad en el medio y la inmunogenicidad. Hablando particularmente la morfología, casi que va a ir de la mano con su tipificación para saber qué agente infeccioso es, cuánto daño es el que hace, cuánto es el daño que produce en la misma especie en diferentes individuos, eh, cuánto es lo que persiste en el medio ambiente, que viene muy de la mano para el control quizás de esa enfermedad, conocer de ese agente infeccioso, cuánto es lo que vive en el medio ambiente, quizás también va a ser una herramienta fundamental quizás para controlarlo. Bueno, aquí lo que tenemos son diferentes agentes infecciosos, eh, con su morfología, para que tengamos estos cuatro grupos de agentes infecciosos que nosotros son los responsables en definitiva de la enfermedad infecciosa: los hongos, eh, las bacterias, los virus y los priones, que son proteínas anómalas. ¿Cómo definimos una enfermedad infecciosa? Es muy importante para hablar de las enfermedades infecciosas. Aquí tenemos enumerado cuáles son las definiciones que deben estar incluidas siempre en una enfermedad infecciosa. Cuando ustedes les preguntan o cuando nosotros queremos expresar una enfermedad infecciosa, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿eh? Como es su nombre o sus diferentes nombres, lo mismo agente infeccioso, a veces en diferentes regiones de la Argentina o del mundo, la misma enfermedad de una nomenclatura distinta, independientemente de que el agente infeccioso sea el mismo. Entonces, al estar en el agente, sabemos de que los dos estamos hablando quizás de la misma enfermedad. A qué animales afecta, sobre todo en algunas enfermedades en que el hombre está incluido dentro de esas enfermedades, es muy importante. ¿Cuál es el curso de la enfermedad? Y hablando de curso, lo que estamos dando a entender es cuál es a veces cuál es la resolución de la enfermedad, si es una enfermedad mortal, invalidante, si es una enfermedad aguda, peraguda, crónica. Eso va de la mano de la definición de la enfermedad. Los signos clínicos característicos, a veces incluso el mismo signo característico es eh, el nombre de la enfermedad, por ejemplo, como el moquillo canino, la papera equina, la rabia. Los signos clínicos a veces están incluidos dentro del nombre o la sinonimia en algunos casos. Y con respecto a las características epidemiológicas relevantes, porque uno cuando nombra una enfermedad no tiene que leer un libro, en definitiva, lo que tiene que describir es una enfermedad en forma somera para atender todos estos aspectos y ninguno tiene que quedar en el aire. Y si no los conozco, los tengo que buscar, esa es la realidad. O preguntárselo al tutor o al docente, siempre, siempre, siempre. Nunca tengo que quedarme con la duda o con un dato inconcluso. Acá tenemos un ejemplo con respecto a la nitisequina, pero un trabajo para familiarizarse y ayornarse con esta terminología es buscar ustedes cualquier enfermedad infecciosa y hacerlo. Sería genial. Hay que un recordatorio de un montón de términos que nosotros vamos a usar en enfermedades infecciosas. Casi con soltura y displicencia, yo tengo que entender exactamente de lo que me están hablando cuando me nombran alguno de estos términos: epidemiología, patogenia, sintomatología, lesiones, diagnóstico clínico, pronóstico, tratamiento y profilaxis. Estos son fundamentales. Con respecto a la epidemiología, y saber que, no sé,
tengo una enfermedad y que me preguntan, ¿pero afecta al pato? Bueno, entonces es como que uno tiene que saber exactamente dónde está la enfermedad. Me voy a Ucrania, esta enfermedad me va a afectar y bueno, eso quizás es muy, muy importante. Es como también con respecto a la patogenia y es como que también se desprenden casi los signos clínicos. Es difícil que un agente infeccioso que afecta, no sé, la axila, eh, produzca un agente infeccioso en un signo clínico en las vías respiratorias, ¿no? Es como que eso uno tiene que entenderlo y así como te lo digo, como te lo estoy expresando, es así de sencillo, pero muchas veces la confusión y la falta de entender, a veces lo que uno está estudiando hace que las confusiones se expresen, pero cuando lo pensás un poquitito te das cuenta que estás diciendo cualquier cosa. Y el diagnóstico es fundamental, saber cómo puedo yo poder detectar ese agente infeccioso en esa enfermedad, en ese o varios individuos. El pronóstico, poder hablar con el propietario o el dueño o el productor con respecto a qué es lo que va a pasar si se detecta esta enfermedad con los animales, con el resto de los animales, el manejo que va a hacer, si existe algún tratamiento. Tratamientos quizás a veces evolucionan tanto que en particular, salvo en algunos casos muy puntuales, no se hacen tanto hincapié en los tratamientos, sí tratamientos desde el punto de vista de vacunas, epidemiológicos, de enfermedades zoonóticas, enfermedades graves. En esos casos particulares sí, en esos casos particulares sí. Y con respecto a la profilaxis es como un manejo sanitario importantísimo, ¿no? Para poder entender y frenar en todo caso antes la enfermedad o evitar que se presente. Bueno, y también con respecto a la profilaxis, la producción y el manejo de vacunas, entender en qué casos se puede utilizar, en qué casos no, cuánto interfiere con el diagnóstico, cuál es la protección que en definitiva puede llegar a generar esa vacuna. Bueno, son todos datos que quizás se encierran en un término y que uno tiene que entenderlo, comprenderlo y si no sabe tiene que preguntar. Con respecto al diagnóstico, eh, uno tiene que hacer un hincapié en particular, como está anunciado, que es tratar de buscar cuál es el problema y si el problema es infeccioso, cuáles serían los inconvenientes de tratar de realizarlos en una población o en un individuo particular. En un individuo quizás es un poco más sencillo, porque yo puedo elegir en donde puedo, donde quiero y tomar la cantidad de muestras. En cambio, en una población, quizás el comportamiento poblacional o un número significativo de muestras quizás van a ser el origen de ese diagnóstico, de ese origen de ese camino diagnóstico. No solamente tengo que entender los diferentes métodos para poder tomar no solamente esa muestra, sino hacer los diferentes diagnósticos y los resultados, particularmente de este diagnóstico, dependen de el, el curso, la evolución, muestra, patogenia, tecnología, logística y costos. Eso es lo que está escrito ahí. Esto, entender la variabilidad ¿eh? en los resultados con respecto a esto, no sé, en el caso del curso es como que, no sé, uno no tiene contacto con un agente infeccioso y en ese mismo instante ya está enfermo. Uno eh, molecularmente quizás uno podría decir sí, porque ya esa molécula de agente infeccioso, esa partícula, esa vida de agente infeccioso está produciendo algún tipo de daño, pero que sí quizás muy difícilmente pueda ser diagnosticado. Sencillamente quizás porque la manifestación clínica de la enfermedad es nula, entonces la sospecha de poder ser un objetivo de una toma de muestra es cero. Entonces ese animal ya tiene el agente infeccioso, pero no va a ser objetivo de mi toma de muestra. Entonces en este caso lo que voy a tener es un falso negativo, pero más que nada por el que el curso de la enfermedad me impide poder hacer alguna detección en ese individuo. Esto va de la mano de la evolución de la enfermedad. Eh, con respecto a la muestra, es real. Si el animal tiene signos clínicos respiratorios, si la muestra la tomó del pelo, y ahí es un problema. O pedir, a veces pasa, bueno, quiero que me des un diagnóstico de hongos y la muestra es orina. Entonces es difícil a veces entender la correcta toma de muestra y lo que se pide, ¿no? Con respecto a esa enfermedad. Tiene que haber una asociación lógica
Con respecto a las tecnologías, genial, genial, los centros urbanos podemos pedir lo que queremos, pero cuando estamos en el medio del campo, en el medio de la nada, a veces la clínica o lo que nosotros tenemos como la mayor herramienta maravillosa que es nuestro cerebro y nuestro conocimiento, tiene que ser más que suficiente para poder hacer el diagnóstico. Pero es verdad, si ustedes no saben o no llenan su cerebro de información como para poder sospechar de la enfermedad, no la van a encontrar nunca. Eso es una realidad. Con respecto a la logística, sí puedes tomar todas las muestras que quieras, pero las tenés que mandar a Saturno, claro. No se van a diagnosticar nunca. Eso también tiene mucho que ver con respecto a lo que uno va a hacer para hacer el diagnóstico. Y bueno, con respecto a los costos, es una historia. De hecho, hay un maleficio que llevamos como mochila los veterinarios, como que somos un costo más. En definitiva, no somos vehículos para una mejor producción animal en todo sentido. Con el buen manejo, con el buen diagnóstico, con la buena profilaxis. Pero bueno, en definitiva, a veces nosotros estamos metidos en ese paquete, pero con respecto, en definitiva, al diagnóstico, los costos, a veces diluyen el motivo por el cual hay que hacer un diagnóstico. Eh, Hacer un diagnóstico en una población cuando el costo es alto, generalmente se sacrifica, se depopula. Es preferible el interrogante a, a poder reproducir, por ejemplo, esa misma población para que siga generando ingresos, ¿no? Pero bueno, el veterinario ahí tiene con su conocimiento y sus fundamentos, expresar que quizás el diagnóstico, independientemente de los costos, lo que podría hacer es prevenir, quizás, o saber de dónde vino ese agente infeccioso, ¿sí? Para que no vuelva a pasar. Bueno, y acá con respecto a los tipos de muestra, es muy variada, depende mucho de la simbología clínica, de la especie, de los animales, de la cantidad de animales, ¿no? Aquí tenemos tomas como muestras, sangre, sobre todo el sobrenadante de la sangre cuando se deja coagular, que es el suero, punciones abdominales, pus, hisopados, frotis, acá animales muertos para hacer la necropsia y lesiones anatomopatológicas características, igual que aquí, como en este pulmón. Es muy importante no solamente identificar, en este caso, como vemos aquí, las muestras, sino los elementos por los cuales uno tendría que tomar la muestra, que no deberían faltar en ningún maletín, porque una vez que se detecta quizás la lesión, la oportunidad es esa y no solamente tener elementos como para poder tomar esa muestra, sino poder preservarla para que sea una muestra fiel para poder hacer un diagnóstico correcto. ¿Qué es lo que buscamos cuando nosotros tenemos esa muestra? Y cualquiera de los agentes infecciosos que nosotros estuvimos enumerando antes, por diferentes rutas ahí que están nombradas, que lo que yo necesito observar son los agentes infecciosos. De la mano de la ruta va la observación que voy a hacer. Tenemos la ruta bacteriológica, la micológica, la biológica, y lo que tendríamos que observar a través de diferentes coloraciones son hongos y bacterias, y en el caso de los virus, el tamaño dificulta la observación, por más que lo tiña eh, con cosas muy lindas, pero quizás son gran positivos o negativos, evidentemente algo de algún cristal le debe quedar, pero la capacidad de poder verse por su tamaño es el problema. Por eso generalmente nos valemos de métodos eh, para magnificar ese tamaño y que esa magnificación se pueda ver al ojo desnudo o a través del microscopio y que confirme quizás la presencia del virus. Acá hay enumerado la detección de componentes de los agentes infecciosos, que no estamos hablando del agente infeccioso en particular, como algunas proteínas de algún agente infeccioso, no solamente proteínas estructurales, sino proteínas que dejan o usan
o tiran, entonces si uno puede llegar a detectar esa proteína que sabe de ese agente infeccioso, ya sería confirmatoria de la presencia del agente infeccioso. Y bueno, diferentes test de inmunofluorescencia, peroxidasa lisa, aluminación láctea, aglutinación, ácidos nucleicos, bueno, son marcadas rápidamente, PCR, análisis por más restricción. Bueno, estos son todos elementos para detectar agentes infecciosos que yo no solamente me tengo que familiarizar, sino conocerlos. Conocerlos más que nada para saber cuál es el que me sirve para cada agente infeccioso, ¿no? Y cómo se identifica lo que creció. En el caso de las bacterias, una vez que yo tengo una ruta, hablando particularmente de la ruta, ¿no? Tengo que detectar lo que creció y según estas características yo puedo llegar a determinar cuál es el género. Quizás de la especie estoy cerquita o estoy lejos, pero por lo pronto, en el caso de las bacterias, la morfología, la tensión y la agrupación, y algunas diferentes formas de metabolismo que nosotros podemos hacer en el laboratorio, nos podrían indicar quizás el género de ese microorganismo. De la misma forma que pasa con los hongos, lo que más allá que el crecimiento es distinto, eh, nosotros nos valemos de que ese hongo crezca lo suficiente como para que exprese su forma reproductiva, y con la forma reproductiva de ese crecimiento de hongo uno puede llegar a hacer una taxonomía que es muy característica en el caso de los hongos. Y con respecto a las levaduras, casi te diría que es como una cruza, ¿no? Se cruza un poco con respecto a las bacterias, ¿no? Con respecto a su crecimiento y desarrollo. Las levaduras tienen un comportamiento un poco distinto a los hongos pluricelulares de interés veterinario en enfermedades infecciosas, que hacen que se identifiquen un poco distinto. Y con respecto a los virus, bueno, yo puedo ver en la ruta virológica, eh, siempre el virus en particular tiene que hacerse un cultivo para amplificar, ¿no? Porque si yo necesito detectarlo, lo que necesito hacer es multiplicarlo. Entonces, cuando se lo coloca a veces en líneas celulares, ese virus produce algún efecto, cualquiera sea, sobre esas células. Redondeamiento, ruptura, achicamiento, aglomeración. Esos son efectos citopáticos que detectarían en todo caso la presencia de algo, sospechamos que es un virus, algo que está haciendo algo con esas células del cultivo. Entonces yo tengo que tengo que revelar su presencia con algo, con la inmunofluorescencia, generalmente con la inmunoperoxidasa, que es muy sensible, anticuerpos que se pegan al virus, y en el otro extremo, en la porción FC, tienen un fluorocromo o una enzima que me permite, cuando yo le coloco un reactivo, emita un color y me permite definir que ahí se pegó un anticuerpo y ese anticuerpo está pegado al virus, ¿no? Bueno, y con respecto a la serología, donde nuestro diagnóstico es a través de diferentes técnicas para detectar anticuerpos en el individuo, nuestra muestra es el suero del individuo, y a través de todos estos tests nosotros tratamos de identificar los anticuerpos en ese suero. Los que están enumerados aquí son los de mayor utilización. Las diferentes enfermedades infecciosas que nosotros vemos en la cátedra, lo que buscan es encontrar un título de anticuerpos, y en todo caso, según la evolución, ver cómo varía ese título en el tiempo. Es muy importante recordar la cinética de anticuerpos para entender quizás en qué momento se pueden llegar a detectar uno u otros anticuerpos, o la enfermedad en particular. Hay que tener también, cuando uno hace un diagnóstico serológico, la enfermedad está cursando o ya pasó. Y con respecto a las cualidades del agente infeccioso, puedo detectar si ese agente infeccioso no puede desasnarse el individuo, seguramente es portador. Para eso sirve, sí, las técnicas serológicas. Recuerden también que la serología se utiliza también para saber el grado de inmunidad de la población, o la efectividad que puede dar una vacuna con respecto a la protección que brinda. El diagnóstico serológico tiene múltiples usos, pero sabemos que nuestra muestra es el suero, y estos son los diferentes diagnósticos que se utilizan aquí, por lo menos en las enfermedades que vamos a ver aquí en la cursada. Recordar la curva de cinética, creo que damos un poco al principio. Si la enfermedad es muy incipiente, muy reciente, quizás
la respuesta inmunológica no se expresó, no se presentó, ni incluso la IgM, entonces no voy a poder tratar nada. E incluso también si lo que estoy buscando con mi test son inmunoglobulinas del tipo G, si lo hago en un tiempo distinto me va a dar negativo. Al igual que cuando uso IgM en forma tardía como diagnóstico. Esas son cosas que uno tiene que entender más que nada con respecto a la patogenia de la enfermedad. Acá tenemos las estructuras de las inmunoglobulinas, son bien distintas, una pentamérica, la inmunidad M, y la inmunidad G, con sus dos porciones FAB y su porción FC. Bueno, espero que hayan sido pocas las dudas hasta aquí. Vamos a seguir con los tipos de diagnósticos. Con respecto a los diagnósticos bacteriológico, micológico y virológico, tenemos un diagnóstico directo o un diagnóstico indirecto. Un diagnóstico directo es el método diagnóstico me permite detectar en forma rápida e in situ quizás el agente infeccioso. A través de microscopía, identificar el agente infeccioso, inmunofluorescencia directa, es un anticuerpo que se pegue al agente infeccioso y me lo revela a través de un fluorocromo. Microscopía electrónica, recuerden que se utiliza pura y exclusivamente en investigación. Nadie tiene un microscopio electrónico en el consultorio ni en el campo. Solamente se utiliza para investigación. Esto se lo digo a título de que no lo puedo poner como diferencial. Cuando te preguntan, diga 2 o 3 métodos de diagnóstico, si pones microscopía electrónica casi como que no cuenta. O si pones microscopía electrónica y dentro de los dos no está el más importante, el diagnóstico, es muy probable que esté errada esa respuesta. PCR, ELISA, hemaglutinación y hemoabsorción. Y cuando hablamos de diagnósticos indirectos es como que mediamos un cultivo. O sea, necesitamos algo para amplificar ese agente infeccioso para después buscarlo. Por eso estamos hablando de un diagnóstico directo y un diagnóstico indirecto. Y con respecto a la información de animales es ya casi en desuso, se está reemplazando de a poco para disminuir al máximo la utilización de animales vivos para el diagnóstico, pero a veces es como son los principales sostenedores, ¿no? A veces o amplificadores para poder hacer un diagnóstico de un agente infeccioso. Con respecto a la ruta bacteriológica, bueno, aquí tenemos la ruta bacteriológica como parte del diagnóstico de las enfermedades infecciosas. Esto no es ni más ni menos que a título de entender en forma ordenada cuál es el proceso por el cual tiene que manejarse para poder hacer el diagnóstico bacteriológico de una muestra. Ni hablar que ya a esta altura la muestra doy por sentado que fue tomada, sacada y conservada en forma correcta, entonces yo de esa muestra debo hacer un examen directo, inespecífico, vale decir, porque necesito saber con diferentes tinciones, saber si se puede observar microscópicamente alguna morfología compatible con algún agente infeccioso. Ese agente infeccioso, debido a la reseña, anamnesis o al criterio del laboratorista, puede llegar a decidir cuál de estas tinciones es la más sensible para poder detectar algún agente infeccioso. Y también hay en específico, este es un diagnóstico en específico, vale decir, porque yo con la tinción no puedo saber exactamente cuál es el agente infeccioso. Y con respecto al específico, sí, directamente de la muestra puedo hacer una inmunofluorescencia directa, donde la sensibilidad, la afinidad del anticuerpo para con el agente es tal que me permite quizás ya tener el diagnóstico del agente infeccioso, llegar incluso hasta la especie, o buscando el ADN bacteriano a través del PCR. En el caso particular de que esto no se logre o no se pueda hacer, esa muestra, yo así todo no haya encontrado absolutamente ningún microorganismo en la observación directa de esa muestra, hago un examen indirecto donde este examen indirecto necesita un proceso por el cual yo a esa muestra la cultivo. La cultivo en diferentes medios de forma tal de poder amplificarla y detectarla en todo caso. Cultivar esa muestra significa aumentar la carga bacteriana de esa muestra para yo poder aislarla e identificarla. Entonces yo una vez que tengo el crecimiento bacteriano en ese cultivo, puedo hacer una vez más una observación con diferentes tinciones para poder saber cuál es su morfología, su agrupación, sus características tintoriales y a través de diferentes pruebas bioquímicas poder identificar cuál es el agente o por lo menos llegar a género de ese agente. Y el paso siguiente es saber con qué lo puedo matar, en forma in vitro, hacer el antibiograma
entendiendo quizás de dónde es esa muestra, de qué especie y de qué sitio, más que nada para poder elegir el antibiótico que se utilice en esa especie, que no genere ningún problema, o saber cuál es el antibiótico que puede llegar a matar o afectar el desarrollo de ese microorganismo in vitro. Y en todo caso, puede pasar de que ojalá que no, que ese agente infeccioso sea resistente a diferentes antibióticos, entonces en ese caso particular se podría decidir la fabricación de autovacuna, que no es ni más ni menos que ese agente infeccioso aislado en pureza, fijarlos por diferentes métodos físicos o químicos, e inocularlo en los individuos para así de esta forma generar una inmunidad exclusiva para ese agente infeccioso. Bueno, sigamos. Acá hay diferentes citologías, coloración, muy lindas. Acá gran positivo, gran negativo. Aquí en, este, en esta foto lo que se muestra es un cultivo bacteriológico en una placa de Petri que contiene un medio cultivo y en suspensión tiene glóbulos rojos. Y lo que se está mostrando ahí en esa foto que es que esa colonia, cuando crece, deja un halo transparente alrededor, que es lo que se manifiesta macroscópicamente como hemólisis. Diferente grado de hemólisis puede ser alfa, beta o gamma, si es nula, pero es característico de muchos agentes infecciosos que hacen sospechar la presencia de ellos con este dato. Que sea solamente así, uno no puede decir, es beta hemolítico, así que es esto, no. Va de la mano de un montón de pruebas bioquímicas. Hay diferentes medios de cultivo. Muy bien, seguimos. Con respecto a lo que hablábamos de identificación, ¿no? Fíjense que yo lo que hago es enfrentarlo a, por ejemplo, aquí, en esta grada, esta gradilla, tengo diferentes tubitos que estos tubitos tienen diferentes colores. Lo que está expresándose acá, estos colores no son los originales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando este medio de cultivo, con una prueba bioquímica, estaba aquí, no tenía este color, pero cuando se le colocó el agente infeccioso en cultivo, en pureza, aquí adentro, y metabolizó estos medios, cambiaron de color. A medida que uno va haciendo diferentes pruebas, va a una tabla y dicen, bueno, mira, este agente infeccioso tiene estas características con respecto al metabolismo del sorbitol, de la glucosa, de algunos aminoácidos. Entonces, de esta forma, mediante diferentes pruebas bioquímicas, nosotros podemos identificar el agente. Y después hay kits comerciales, marca Apia y varios también, que uno va colocando diferentes cantidades de cultivo en estos diferentes pocillos que cada uno tiene un revelador distinto y según cómo da todo esto uno puede llegar a identificar no solamente la especie, sino quizás la subespecie. Y aquí, bueno, lo que se ve en este dibujo del antibiograma, fíjense cómo el disco de antibiograma, faltaría un disco en el medio. Este disco de antibiograma muestra un halo pequeño y este disco de antibiograma muestra un halo grande. Entonces está dando diferente sensibilidad a diferentes antibióticos. Y bueno, aquí estaría un frasco de autovacuna. Rutas biológicas. Esto lo estuvimos hablando un poquito antes, pero bueno, fíjense que el diagrama de flujo con respecto a la bacteriología es muy similar. Es como que yo tengo la muestra, tengo diferentes formas de hacer una detección directa del agente. Observación al microscopio. Hay muchos virus que cuando producen su patogenia en el individuo, generan en la célula algunas estructuras que pueden ser observadas a través del microscopio mediante diferentes tinciones, como la tinción de Shore para los cuerpos de exclusión de distemper, también para herpes, para adenovirus. Entonces uno tiene que entender que quizás es una forma de hacer un diagnóstico precoz de estos órganos cuando hay una sospecha de esa enfermedad, sacada a través del microscopio electrónico. Y con respecto al examen indirecto, sí necesita, un procesamiento previo. El examen indirecto, yo tengo que cultivarlo, pero a veces se hacen pasajes ciegos. ¿Qué significa hacer pasajes ciegos? Es como que yo no sé si hay virus ahí, porque es muy pequeñito y quizás en la línea celular no hace absolutamente nada.
pero solamente les permite sobrevivir. Entonces, a través de diferentes pasajes ciegos, o incluso con alguna manifestación de algún efecto citopático en esa línea celular, cultivo primario, lo que sea mejor para ese virus también. ¿Por qué te digo esto? Porque si yo tengo una sospecha de un virus bovino y la muestra es una secreción nasal y lo cultivo en embrión de pollo, no puedo decir que es negativo, porque te das cuenta, salvo que ese virus en particular, ese virus respiratorio, sobre todo el virus de influencia, van al pollo y pueden vivir en el pollo, entonces estaría haciendo el diagnóstico en un embrión de pollo de un agente infeccioso bovino. Pero eso va mucho, influye mucho quizás en el diagnóstico, sobre todo, en este caso particular. Y después con respecto al cultivo y cómo evidencio yo que ese crecimiento virológico está presente, es a través de diferentes técnicas de identificación, como la inmunofluorescencia directa, inmunoperoxidasa, lisa, hemaglutinación, en aquellos virus que tienen esa capacidad, los tendrá que confirmar inhibiendo esa hemaglutinación. El PCR, la retrotranscriptasa del PCR para identificar genoma viral y en todo caso hacer el diagnóstico experimental, que es inocular ese sobrenadante de los cultivos celulares en soportes vivos como ratones, cobayos, conejos, chanchos. Todo depende también del agente infeccioso, ¿no? Y si es compatible con la especie para saber si puede llegar a producir la enfermedad y yo recuperar o amplificar ese virus en ese soporte vivo. Eh, Dudas, preguntas, lo que sea, por favor, necesito que se las hagan llegar a su tutor o me las envíen a mí a través del campus virtual. Fíjense acá clarita esta foto, cómo se ve un cultivo celular, una monocapa, y fíjense cómo al tiempo se observan que hay islotes de ausencia de células producidas por virus. Esto se llama efecto citopático. Digo virus porque no sabemos exactamente qué lo está pasando hasta que no lo revelamos. Entonces podemos hacer la confirmación con inmunofluorescencia, con hemaglutinación, con PCR también. En el caso del PCR se podría hacer antes, pero sí existe como confirmación de los cultivos. Ruta micológica. La ruta micológica van a tener un práctico, seguro, un seminario muy bueno, seguramente dictado por el doctor Alecho Copás, que tiene muy clara y es el que maneja casi todos los cultivos micológicos en la cátedra, por no decir todos. Fíjense que no escapa mucho un diagrama de flujo, donde hay las muestras quizás cambian, porque el agente infeccioso cambia, la conservación de la muestra cambia también. Mucho depende la sospecha clínica de ese agente infeccioso con respecto a las micosis. El examen directo cambia porque el agente infeccioso es distinto. Lo que yo tengo que hacer en el caso de los pelos, lana, es hacer una predigestión de esa queratina para poder evidenciar las artroconillas, que es la forma patógena de los hongos, y a través del microscopio, ¿no? Le hago una predigestión de esa queratina y se observa el microscopio para ver si en el pelo, en el alma del pelo, en el espíritu del pelo, se encuentran formas cocoides, una al ladito de la otra, que estarían indicando la presencia de artroesporas o artroconillas. Esto no significa diagnóstico de agente infeccioso. Lo que yo puedo llegar a inducir es que ese pelo tiene artroconillas, entonces con ese pelo tendría que hacer un cultivo. Entonces, en el examen en directo yo proceso esta muestra, la cultivo en diferentes medios para hongos, donde van a tener que tener esos medios inhibidores. Esos inhibidores generalmente son antibióticos de la flora bacteriana acompañante, porque el hongo tiene otros tiempos de crecimiento y desarrollo y generalmente las muestras no son estériles. Pero el antibiótico no afecta a lo más mínimo, afecta muy poco al crecimiento y desarrollo del hongo, por su biología, por su taxonomía prácticamente, y hace que ese hongo crezca
y exprese su forma, su misterio de fructificación, que me va a permitir, mediante una observación indirecta con el azul del lactofenol, hacer el diagnóstico, el posterior identificación y el aislamiento particular. Fíjense cómo macroscópicamente en el individuo las lesiones micológicas son típicas, circunscriptas, alopésicas, costrosas. El prurito es leve, generalmente por contaminación. Fíjense aquí en esta foto cómo se ve, cómo se produce el daño en el pelo, cómo son los cultivos micológicos, cómo esta capa algodonosa que yo veo en el cultivo micológico, en definitiva va a ser la que me permita poder hacer el diagnóstico. Recuerden que está el atlas en la bibliografía de la cátedra para poder entender, quizás prestar más atención a cómo sería el diagnóstico de estas agentes infecciosos. Fíjense aquí, hay una somera muestra de que se coloca azul de lactofenol en el portaobjetos con una tela adhesiva. Acá tendría que tener un guante esta mano, pero se coloca una tela adhesiva aquí sobre el hongo y se coloca sobre el portaobjetos que ya tenía colocado el azul de lactofenol. Y así es como se ve. Una cualidad que tienen los hongos patógenos en medicina veterinaria, que son todos hialinos. Si este hongo fuera pigmentado no se vería así celestito como se ve, sino se vería verdoso o marrón o oscuro. Fíjense, acá tenemos diferentes agentes infecciosos, muy lindas estas fotos. Para ir cerrando, bueno, esto es más que nada un repaso, ¿no? De cómo sería, cómo poder empezar a entender las enfermedades infecciosas, ¿no? Cuáles son los agentes infecciosos, qué es lo que producen los individuos produciendo la enfermedad infecciosa, cómo yo puedo elegir el sitio de dónde tomar la muestra, cómo tomar la muestra y elegir por mis conocimientos la técnica necesaria para poder llegar al diagnóstico etiológico. O sea, necesito saber cuál es el agente infeccioso. ¿Por qué necesito saber? Para saber de qué forma lo puedo combatir. O con alguna vacuna, con algún antimicrobiano, si existe, si no puedo hacer cómo fabricarla, o en todo caso, ante la ausencia de tratamiento, cómo hacer un manejo sanitario de ese o esos individuos, para que o no enfermen a otros animales o que quizás ese animal no pierda su vida en el curso de la enfermedad. Así que bueno, hasta aquí llegó el eje, espero lo hayan entendido. Si hay alguna duda, pregunta, lo que sea, es imperioso hacérsela llegar a su tutor o a mí mismo, Pablo Franco, al aula virtual, a través del campus, mandan un mensaje y con gusto y a la mayor brevedad posible se los voy a responder. Que tengan buen día.